eterno, queremos disponer este tiempo a tener un acercamiento a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes en el entendimiento de los pasajes que vamos a ver, que nos des sabiduría en ellos, Señor, y que quede tu palabra plasmada en nuestra mente y en nuestro corazón para tener la certeza de lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que quieres que sepamos, que entendamos y que eso acreciente nuestra fe, Señor, porque son promesas que tú nos has dado en tu palabra. Te agradecemos por ello, Padre eterno, y te damos la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en la ocasión anterior habíamos visto lo que nos habla el libro de Gálatas en su capítulo 3 y habíamos visto por qué se hablaba de la maldición que traía como consecuencia la no obediencia de la ley. Y termina diciendo ese capítulo 3 de Gálatas en su versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La versión Palabra de Dios para Todos en ese versículo 29 la traduce de la siguiente manera. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son el descendiente de Abraham. Si son el descendiente de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Bien, y en este caso vamos a ver lo que habla el capítulo 4 de ese mismo libro de Gálatas acerca de los argumentos que da el apóstol Pablo a los Gálatas sobre por qué los creyentes en Cristo somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que el niño aún no posee la facultad de disponer de la herencia porque es menor de edad, a pesar de que por ser hijo es dueño de esa herencia que le ha legado el padre. Bien, sigue diciendo el versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Al expresar Pablo herederos de la promesa sugiere un nuevo argumento. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que el heredero antes de llegar a la mayoría de edad es semejante a un esclavo, pero de cierta manera la mayoría de edad llegará, y esto significa que con la venida de Cristo, el Hijo de Dios, hemos quedado libres de la ley, y entonces en ese momento está simbolizando que hemos dejado de ser niños y pasando a una mayoría de edad. Entonces la época de la esclavitud y de la tutela ha pasado. Entonces, ¿cómo es posible que esos cristianos que han dejado de ser niños quieran regresar a la esclavitud como si volvieran a querer estar en ese estado de infancia y por lo tanto seguir siendo esclavos? Dice el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero dice el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, el tiempo de tutela para los hombres, que era como una esclavitud, debía terminar por la voluntad de Dios, y se cumplió el tiempo del Mesías que daría libertad de la ley a los hombres y les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por voluntad de Dios fue enviado su Hijo, y el texto griego de esa expresión literalmente dice que Dios envió desde sí a su Hijo. El Hijo pues estaba junto a Dios y tenía existencia divina antes de ser enviado. Él nunca dejó de ser Dios. Así pues nació de una mujer no como una aparición celestial, sino que realmente cuando vino a este mundo a cumplir ese tiempo, realmente se hizo hombre. Y esto el apóstol Juan lo expresa de esta manera: el Logos se hizo carne, así como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 en su versículo 14. Por su parte, el apóstol Pablo describe la encarnación como nacimiento de mujer. Con esto está poniendo de relieve la humanidad del Señor Jesús para librarnos, y dice: por vosotros se hizo pobre siendo rico.
para que vosotros por su pobreza os hagáis ricos, como dice 2 de Corintios capítulo 8 en su versículo 9. Así entonces el Hijo de Dios estaba sometido a la ley, no solo compartió con los hombres la naturaleza humana, así pues como era Hijo de Dios, al ser enviado pasó a ser súbdito de la ley para cumplirla. Lo que hizo posible la liberación de los que eran esclavos fue el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera igual a ellos en todo, excepto en su naturaleza pecaminosa, porque recordamos que Él jamás pecó. Dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bien, cuando Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, su Espíritu es el Espíritu de filiación, es decir, por medio de Él, Dios nos ha hecho partícipes como familia de Él. En ese sentido, Él nos da la obediencia mediante la fe. Entonces, a través de su Santo Espíritu, Él nos ayuda a caminar y a vivir la vida cristiana, porque este Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, Pablo, al recordar esta nueva forma de existir para nosotros, exhorta a los creyentes para que practiquemos la obediencia por medio de la fe. Así mismo, como dice este versículo 6 de Gálatas, el Espíritu clama al Padre Celestial, Abba Padre. Ya no es nuestro yo quien ora al Padre, sino el Espíritu del Hijo de Dios. Entonces, nosotros a través de su Espíritu podemos decirle al Padre Celestial, Abba Padre. Ahora, Pablo, cuando está pronunciando esta palabra, es un término arameo por medio del cual se dirige al Padre Celestial de la manera en que lo usó el Señor Jesús cuando se dirigía a su Padre Celestial. Y esta expresión de Abba Padre se ha malinterpretado porque, como acabo de decir, es una expresión aramea, no hebrea. Y al pretender decir que es una expresión hebrea, lo traducen como si se le estuviera hablando al Padre Celestial de una manera muy cercana y tratando de hacer creer que está diciendo papito o papacito, cuando no es así, porque vuelvo a repetir, es una expresión aramea que ciertamente se está dirigiendo al Padre, pero se le está dirigiendo con respeto, como diciéndole, amado Padre. Entonces debemos de corregir ese entendimiento que teníamos acerca de esta expresión. No es papito ni papacito, sino amado Padre o amado Padre Celestial. Y ciertamente el mismo versículo está diciendo la traducción, porque cuando dice Abba, enseguida está diciendo Padre, que esa es la traducción. Pero vuelvo a decir, es como diciéndole al Señor, amado Padre. Bien, dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quienes por medio de Cristo y su Santo Espíritu hemos llegado a ser hijos de Dios, también somos herederos de la promesa. Ya no somos esclavos, sino hijos que tenemos derecho a la herencia. Ya no se trata de un menor de edad sometido a un tutor. Habíamos visto en el capítulo 3 y anteriormente que cuando se recibió la ley no era un medio para ser justificados delante de Dios, sino un medio para conocer cuál era la situación que estábamos transgrediendo, cuáles eran aquellos mandamientos que se estaban transgrediendo. Entonces, al comprender esto, se entendía que se tenía una situación de esclavitud porque nadie te podía llevar al cumplimiento cabal de la ley. Entonces, la ley había sido como un ayo que nos había llevado a encontrarnos en el camino de Cristo, quien nos llevaría al Padre, pues Él es el camino, la verdad y la vida, quien nos lleva al Padre. Así entonces, en Cristo tenemos asegurada la herencia. Siendo hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, tal como lo dice Romanos 8:17. Entonces,
tenemos ese privilegio, no solamente de haber sido adoptados como hijos por parte de Dios, sino que también nos permite tener ese derecho de ser herederos y coherederos con Cristo. Entonces, la condición de haber sido adoptados como hijos nos da este privilegio, el ser herederos de Dios. Dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí el apóstol Pablo, cuando se dirige a los Gálatas y les recuerda que cuando no conocían a Dios, andaban esclavizados y servían a seres que no eran lo que aparentaban. Pablo está pensando en las fuerzas naturales, en los fenómenos naturales, a los que los paganos honraban como a dioses. Y viene a mi pensamiento, por ejemplo, cuando las culturas, en nuestro caso prehispánicas, y no solamente en Mesoamérica, sino también en otras latitudes del mundo, como en Egipto, se daba adoración al sol. Entonces, no se estaba haciendo adoración al Creador, sino algo a lo cual Dios había creado. Y si recordamos lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1, dice que los hombres han dado culto y sirviendo a criaturas en lugar de adorar al Creador. Entonces, quien no conoce al Creador no tiene más remedio que tener temor de los fenómenos naturales y en sus vidas pues no toman en cuenta al Dios que ha creado todo lo que existe en el universo. Así entonces dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es lo que les está reclamando y exhortando y diciendo a los Gálatas el apóstol Pablo. Y ciertamente aquí el conocimiento de Dios les está diciendo el apóstol Pablo a ellos que no es una obra o un acontecimiento que se dé por naturaleza humana. Entonces, más bien de que nosotros hayamos conocido a Dios, fue que Dios es quien nos conoció y nos llevó hacia Él, nos llevó hacia una reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo les está recordando que fue mediante su predicación del Evangelio a ellos, pero obviamente Dios los estaba atrayendo a sí mismo. Por eso Dios nos conoció primero. Entonces no es posible que después de haber conocido de esta manera a Dios, ellos quisieran regresar a la esclavitud mediante las acciones judaizantes a las que los estaban convenciendo para volver a quedar en una esclavitud al estar dependiendo de la ley. Entonces, lo que aquí Pablo les está exhortando es: ¿quién puede ser tan irreflexivo que quiera cambiar la adopción que nos ha dado Dios por la esclavitud a la cual estaban inmersos mediante la ley? Así, de esta manera, la nueva esclavitud a las que ellos estaban arrojando sería peor que la antigua, pues habiendo sido hijos, recordaría con dolor y con amargura su situación anterior. Entonces, no estaban teniendo conciencia de que en realidad se estaban queriendo apartar de la gracia que les había llevado a tener la salvación y a tener la condición de haber sido adoptados como hijos de Dios. Dice el versículo 10, guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Y aquí les está haciendo la reflexión de que para los judaizantes la observancia de toda clase de celebración religiosa era más importante que la libertad mediante la gracia a la cual Dios los había traído. Dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí Pablo está manifestando su preocupación y tratando de entender
que si todo lo que había trabajado en favor de ellos había sido como un tiempo perdido. Entonces, esto era una exhortación a los Gálatas, pues ellos pensaban que siguiendo a los judaizantes tendrían una vida cristiana más plena, pero obviamente siguiendo la ley no profundizarían más en su cristianismo, sino que se estarían apartando de quien les había llamado a la gracia de salvación. Entonces, aquí el apóstol Pablo está teniendo temor de ellos, pues sabiendo él que si se rendían a las pretensiones de los judaizantes, entonces los gálatas estarían apostatando de la gracia y se encaminarían hacia la perdición. Entonces ellos tendrían que estar valorando el trabajo que el apóstol había realizado en medio de ellos al llevarles la predicación del Evangelio. Dice el versículo 12: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Entonces, así como el apóstol Pablo había dejado las obras de la ley, pues él era un celoso fariseo, y como fariseo y celoso de sus creencias, él estaba y había perseguido a la iglesia de Cristo. Entonces, al conocer el camino de salvación, ya que el Señor Jesucristo se le había revelado a él, Pablo se hizo a la manera de la gente a la cual él les había llevado su predicación. Entonces, el apóstol Pablo abandonó el camino judío de la ley y pasó a ser, ante los ojos de los judíos, como si hubiera sido un renegado, como si hubiera pretendido ser un gentil, pues estaba abandonando las creencias judaizantes, porque había sido llevado al camino de la gracia. Entonces, el agravio personal que los gálatas habían estado haciendo del apóstol, eso a él no le afectaba. A él no le habían hecho agravio. No, pues no era el apóstol a quien estaban haciendo el agravio los gálatas cuando estaban prestando atención a los falsos maestros, sino estaban agraviando al evangelio de Dios. Dice el versículo 13 y 14: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bien, para demostrar Pablo a los gálatas que no le estaban haciendo ningún agravio, el apóstol le estaba recordando las relaciones cordiales que antes le unía a ellos, y les recuerda los días en que les predicó el evangelio por primera vez, que ellos habían recibido con alegría la buena nueva del evangelio. Y hace mención Pablo que prácticamente había sido obligado por causa de una enfermedad que tuvo que pasar algún tiempo en Galacia, y aprovechando esa ocasión que se tuvo que quedar un tiempo ahí en el país de los Gálatas, él aprovechó para predicarles el evangelio. Entonces, como lo narra el capítulo 16 del libro de Hechos, cuando la enfermedad le obligó a detener su camino en el país gálata, aprovechó su estancia para evangelizar. Y aunque su enfermedad representaba una prueba para los gálatas gentiles, ellos no se tropezaron con esa enfermedad que él tenía. Probablemente el aspecto que le daba en su rostro, la apariencia que él veía en su rostro, pudo haber provocado que la gente que lo veía le mostrara un desprecio o lo vieran con repulsión por el aspecto que mostraba. Y muy probablemente era una enfermedad que estaba padeciendo en sus ojos, y más adelante lo aclara, pero al mismo tiempo está diciendo que en lugar de haberlo visto con desprecio o haber sentido repulsión hacia él, ellos lo trataron de una manera totalmente diferente, y menciona que lo trataron como si hubiera sido un ángel enviado por Dios, o como si hubieran recibido al mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 15: ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais
¿por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos? Entonces aquí en este versículo 15 está confirmando que la enfermedad que padecía en su carne era en sus ojos y que ellos habían sentido tal aprecio por él que hubieran sido capaces, como dice él, si hubiera sido posible, de quitarse sus ojos, sus propios ojos, y podérselos dar a él. Entonces había sido muy diferente el acercamiento, el aprecio, la comunión que tenían con él a lo que ahora estaban mostrando, estando él lejos de ellos, pues en lugar de seguir manteniendo su apego por lo que él les había predicado, estaban siguiendo creencias judaizantes. Entonces estaban haciendo a un lado el trabajo que él había hecho en medio de ellos. Y él expresa esta actitud que ellos estaban teniendo hacia él y hacia lo que les había compartido, que en el versículo 16 se expresa lo siguiente: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces él se está haciendo la pregunta y la externa ante ellos, que si acaso él, por haberles hablado de la verdad, eso los había apartado de él y los había hecho seguir a los judaizantes al grado de considerarlo tal vez como enemigo. Y aquí lo que está diciendo en el versículo 17 manifiesta al apóstol que muy probablemente en su egoísmo su intención es separar a los Gálatas de su maestro Pablo, apartarlos de la gracia, hacerlos seguidores de esos falsos maestros en lugar de mantenerse siguiendo el ejemplo de su maestro Pablo. Y ese versículo 17 resalta que al contrario de ellos, el predicador de Cristo no busca resaltar o exaltar su personalidad, haciendo que lo sigan o generando seguidores, pero seguidores personales y no lo que implica el mensaje de la palabra de Dios. En este caso, el mensaje de salvación, porque los judaizantes es lo que buscaban, la exaltación de sus personas, el protagonismo de ellos como maestros y no como verdaderos predicadores de la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer quienes tenemos la intención o tratamos de compartir de la palabra. Entonces, no es para que exaltemos nuestras personas, no es para que seamos exaltados por nuestros seguidores, pues el mensaje es de la palabra y no de algo que hemos creado o que hemos generado nosotros, sino que es la palabra de Dios la que tenemos que compartir, y tenemos que compartir lo que dice y no lo que nosotros torcemos o tratamos de expresar cuando la palabra no está diciendo eso. Bien, dice el versículo 18, sigue diciéndoles el apóstol Pablo: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces, esa comunión que habían tenido al principio con él debía de seguirse manteniendo, y no nada más cuando él los visitaba, pues en este caso él estaba enviando una carta y obviamente se extraña de la falta de comunión a como la tenían al principio con él. Dice el versículo 19 y le sigue diciendo el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los Gálatas para el apóstol Pablo eran como sus hijos, y él manifiesta un amor tan grande por ellos que su amor es como el amor doloroso de una madre que da a luz a su hijo. Pues si recordamos,
las madres que están dando a luz a un hijo sufren dolores muy intensos y a veces son tan grandes que se dice que probablemente un hombre, si los padeciera, no los podría soportar. Pero ese dolor que ellos están padeciendo en esa labor de parto, a ellas se les olvida cuando les es entregado su bebé en sus brazos. Entonces, por ese amor que tienen hacia su hijo, ese dolor queda olvidado. Entonces, es un amor como ese, como el de una madre, el que está expresando el apóstol Pablo por los Gálatas, a los cuales él les compartió el Evangelio. Entonces, a él le preocupa que Cristo debe ser formado en ellos, el carácter de Cristo debe ser manifestado en ellos, y le preocupa a él para que ellos tengan ese crecimiento espiritual y puedan manifestar ese carácter de Cristo en sus personas, en sus testimonios. Así entonces, los nuevos dolores de parto que Pablo sufre por su comunidad en Galacia, en este caso, consiste en que hay que predicarles de nuevo la verdad del Evangelio. Hay que repetir el parto. En cierto modo, pues los Gálatas están a punto de caer fuera de la gracia de Cristo. Por eso ahora Cristo debe ser formado en ellos. Entonces, tienen que reafirmar lo que había sido enseñado por el apóstol Pablo. Entonces, es tal su preocupación del apóstol que él está comparando ese dolor que siente como el dolor que siente una madre al dar a luz a su hijo. Dice el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si Pablo pudiera estar ahora en Galacia, en ese momento, si pudiera adaptar su lenguaje, los Gálatas no tendrían más remedio que escucharle. Pero no puede ser. Pablo en su carta ha tocado todos los tonos del diálogo humano, desde un tono severo hasta el amor materno y la exhortación. Entonces, él está expresando de qué manera les tiene que hablar para ganarlos de nuevo. Dice el versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y aquí lo que él está preguntando es que si no han entendido lo que la propia ley expresa. Entonces, Pablo vuelve a argumentar mediante la palabra de Dios y toma la historia de Abraham. La misma ley da testimonio del carácter transitorio de la ley, pues ya había explicado que la ley era o había sido como un ayo para llevarlos a Cristo. Y dice el versículo 22, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces, está haciendo aquí una diferenciación. Él ciertamente tuvo un hijo con Abraham, que era esclava de su esposa Sara, pero también tuvo un hijo que Dios le había prometido. Aquí la diferencia es que el primer hijo que tuvo Abraham fue por voluntad y por decisión humana, y el segundo hijo fue el que Dios le dio, pero fue la respuesta de una promesa que Dios le había hecho a él. Entonces, hay una diferencia espiritual entre ambos casos. Dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es lo que acabo de mencionar. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Dice el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y dice el versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Y qué dicen estos versículos que acabamos de leer? Bien, Pablo está pidiendo a los Gálatas una respuesta como si estuviera presente. Quisieran tomar la ley como camino para conseguir la herencia de Abraham, pero no estaban entendiendo correctamente lo que estaba diciendo el libro de la ley. Entonces, si estuvieran teniendo ese entendimiento, no estarían queriendo eso. Entonces, Pablo aquí les resume lo que Génesis dice de los hijos del patriarca, mostrando que la Escritura habla de dos hijos de Abraham que se distinguen por su origen. Uno, que es Ismael, es hijo de Agar, la esclava, que Abraham había tomado como concubina, pero el otro es Isaac, el hijo de Sara, la esposa libre. Entonces, no solo las madres de ambos son diferentes, sino también la forma en que nacen y viven es distinta. Entonces, debemos tener presente que Pablo está explicando que la Escritura quiere decir, al hablar de las dos mujeres y de sus hijos, que el apóstol está viendo un significado que va más allá de las personas históricas que mencionan esos pasajes. Aquí la Escritura habla simbólicamente, es decir, en alegoría, pues las dos mujeres se asemejan simbólicamente a dos testamentos. El de la mujer que dio a luz primero, es decir, la de la esclava, es la alianza del monte Sinaí, es decir, la antigua alianza. Esta mujer que representa la alianza del Sinaí, cuya esencia era la ley, engendra para esclavitud. ¿Y por qué para esclavitud? Porque las personas nacidas bajo la ley estaban pretendiendo dar cumplimiento a lo que los obligaba la ley, pero obviamente al no tener un cumplimiento de parte de ellos en forma cabal a la ley, obviamente se hacían esclavos, de manera que estaban observando o tenían que haber observado que en sus fuerzas, en su humanidad, para ellos era imposible dar un cumplimiento cabal a la ley y por tanto iba a ser imposible que fueran justificados delante de Dios o ante Dios. Entonces, quien está sometido a él, a ese pacto, vive en esclavitud. Y en este sentido Agar es considerado madre de los ismaelitas, que es la antigua alianza. Pero esa antigua alianza y esta forma de esclavitud se estaba viviendo también en tiempos de Pablo, en Jerusalén, pues el judaísmo estaba sometido a la esclavitud de la ley del Sinaí. Ahora, la Jerusalén de arriba o celestial es figura del nuevo y definitivo pueblo de Dios. Entonces, Sara, la libre, es nuestra madre. Ella engendra para libertad y simboliza la nueva alianza que comenzó con Cristo y con la llegada de la fe. Esta nueva alianza de libertad no se asienta en una ciudad terrenal, pues su lugar es la Jerusalén celestial, es decir, la que está en el mundo celestial de Dios. Entonces, si somos hijos de esta ciudad, somos ciudadanos de ella, y ya no pertenecemos al pacto antiguo, sino a la nueva creación que Dios ha llamado a la vida. Entonces, en este sentido, los cristianos recibimos de esa Jerusalén celestial la forma de nuestra vida, es decir, la libertad, pues como hijos de la libre, de la madre libre, debemos de vivir libres de la ley. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Y en el versículo 27, él está citando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54, desde el primer versículo. Y vuelvo a leer ese versículo. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo
y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bien, aquí entonces, esa cita del libro de Isaías, de lo que está diciendo el profeta Isaías, es la gran alegría que siente el apóstol Pablo de lo que el profeta dijo sobre la nueva alianza de gracia y se estaba cumpliendo ahora con la llegada de Cristo. Entonces, la mujer estéril ha de dar gritos de júbilo porque le ha sido dada gran fecundidad. ¿Y quién era la mujer estéril? Obviamente la esposa de Abraham, pero le fue dada gran fecundidad porque era una promesa de parte de Dios, que Dios le iba a dar tanta descendencia, tantos hijos, que sería como que pudiera contar las estrellas del cielo, y de esa manera iba a ser tan grande la descendencia de Abraham. Entonces, si para él era o sería imposible llevar la cuenta de todas las estrellas que se podían apreciar en el cielo, entonces para él también iba a ser imposible tener la cuenta de su descendencia. Entonces, Pablo está entendiendo como un fundamento de la nueva libertad de los cristianos. ¿Por qué? Porque también está marcando la diferencia lo que le está revelando la Escritura en ese sentido. Entonces, la descendencia de Agar fue por una decisión y una voluntad humana, mientras que la descendencia de parte de Sara, a través del primer hijo, del cual había sido promesa que Dios le había dado a Abraham, había sido por intervención divina, pues humanamente para Abraham y su esposa era prácticamente imposible que ellos pudieran tener un hijo. Y obviamente aquí se estaba marcando esa diferencia, en que solamente por voluntad y por intervención de Dios, ellos habían tenido a ese hijo que había sido prometido por parte de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios hizo de ella la madre de un gran pueblo. Y en ese sentido se estaba cumpliendo el plazo que Dios había dispuesto para que se tuviera cumplimiento de esa promesa y obviamente su semejanza con la Jerusalén celestial, pues ella había sido bendecida con muchedumbre de hijos. Ahora, en estos últimos versículos, Pablo está terminando de argumentar que si la Jerusalén de arriba, es decir, la Jerusalén celestial, la libre, es nuestra madre, los Gálatas, a quienes el apóstol Pablo se está dirigiendo, son hijos de la promesa, como Isaac. Entonces, no deberían de estar anhelando la esclavitud por estar judaizando, por tratar de seguir los rudimentos de la ley, por tratar de seguir las enseñanzas de esos falsos maestros judaizantes. Era como estar regresando a la condición que tenían antes de conocer a Dios. Entonces, no estaban entendiendo lo que la Escritura estaba diciendo. Entonces, resumiendo lo que dice este capítulo 4 de Gálatas, Pablo le está recordando que perteneciendo a Cristo hay una certeza de ser ellos linaje de Abraham, y siendo linaje de Abraham y siendo adoptados como hijos de Dios, entonces ellos forman parte de la herencia y de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, como hijos de Dios, los creyentes somos herederos, pero a su vez, así como lo fue Isaac para Abraham, somos hijos que Dios prometió a él. Somos hijos que Dios le prometió a Abraham. Somos parte de la descendencia que sería dada a Abraham. Entonces, en ese sentido somos verdaderos hijos de Abraham, pero además, como hijos de Dios y como descendientes de Abraham
y por la promesa que Dios le hizo a Abraham de recibir al Espíritu de la promesa, entonces Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que muera en nuestro corazón. Pero aparte de eso, aparte de ser adoptados como hijos, aparte de ser verdaderos descendientes e hijos de Abraham, y aparte de ser herederos y coherederos juntamente con Cristo, por voluntad de Dios, tenemos la libertad a la cual no están agraciados los que no pertenecen a Cristo. Entonces, la herencia, la cual es prometida a los creyentes, es por el hecho de haber creído el Evangelio. Y eso es lo que nos lleva a estas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, debemos de dar gracias a Dios por estas grandes bendiciones que Dios nos ha prometido y nos ha dejado en su palabra. Y vamos a hacerlo mediante una oración para terminar este tiempo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por hacernos entender que nos has dado la gran bendición de, aparte de ser libertados de la esclavitud del pecado, nos recuerdas que somos parte de la promesa que tú le hiciste a Abraham, que aparte de ser justificados por medio de la fe, nos has hecho hijos tuyos, nos has adoptado como hijos tuyos y nos has dado la gran bendición de poder recibir tu Santo Espíritu para que guíe nuestra vida como creyentes. Y aparte de eso, nos has permitido ser herederos y coherederos juntamente con Cristo, y de lo cual te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos tenido un acercamiento a tu palabra. Te agradecemos ese privilegio y esa gran bendición. Gracias en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.